Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Elaboramos una maqueta a base de globos sobre el origen del universo. Observamos el siguiente video en YouTube. Luego contestamos las preguntas. ¿De qué trata el video? ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué otras teorías tratan el origen del universo? Respondemos mentalmente estas preguntas y continuamos. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo podemos elaborar una maqueta e hipótesis que nos explique científicamente el origen del universo? Propósito. Demostrar el origen del universo mediante la validación de una hipótesis. Producto. Elabora una maqueta donde demuestre la validez de una hipótesis del origen del universo. Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Criterios de evaluación. Primero, formula un problema sobre el objeto, hecho o fenómeno, donde observará el comportamiento de las variables referido al origen del universo. Plantea hipótesis alternativas y argumenta a favor o en contra de ellas, respaldándose en información científica en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Segundo, propone y discute alternativas de diseños de procesos y estrategias fundamentadas en conocimientos científicos y fuentes fiables, para observar, manipular y medir referido al origen del universo, con exactitud y precisión, y propone estrategias para evaluar la relación entre las variables expresadas en la hipótesis. Considera medidas de seguridad personal y del espacio de trabajo y establece el cronograma de su indagación. Tercero, obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos, cuantitativos, fiables a partir de la manipulación y observación sistemática de las variables dependiente e independiente, y el control de las intervinientes, referido al origen del universo. Hace mediciones repetidas de las variables que le permite evidenciar relaciones de causalidad o correlación y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. Cuarto, interpreta relaciones entre las variables referido al origen del universo a partir de los datos obtenidos y de la interpretación de las medidas de tendencia central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice el comportamiento de las variables a partir de sus observaciones, la extrapolación de los datos y elabora conclusiones comparándolas con las de teorías científicas. Quinto, explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones utilizando conocimiento científico, destacando el grado en que los resultados satisfacen la pregunta de indagación y la posibilidad de aplicarlas a otros contextos referidos al origen del universo. Explica la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación, las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar. Continuamos con el desarrollo. Ideas antiguas y actuales del universo. Teorías antiguas sobre el universo son las siguientes. La teoría geocéntrica es propuesta por los antiguos griegos. Ellos afirmaban que la Tierra permanecía quieta en el centro del universo y que las estrellas, el Sol, los planetas y la Luna giraban a su alrededor. Bueno, nosotros conocemos que eso no es cierto en la actualidad. La teoría heliocéntrica, enunciada hace 500 años por el astrónomo Nicolás Copérnico, proponía que el Sol permanecía quieto y que los planetas giraban a su alrededor. Esta teoría fue muy discutida hasta que en 1610 el matemático Galileo Galilei inventó el telescopio y observó el movimiento de los planetas y sus lunas, dando la razón a Copérnico. Bueno, en la actualidad también sabemos que no es cierto. Hoy en día sabemos que ninguna de ambas teorías es correcta. El Sol no es más que una pequeña estrella en el universo, que se encuentra en una de las muchas galaxias que hay en el universo, y ni siquiera existe un lugar que se pueda considerar el centro del universo.
El origen del universo. Bueno, acá te explicamos de manera esquemática cómo se originó el universo, ¿no? Hace aproximadamente 14.000 millones de años. Bueno, algunos autores dicen casi 15.000 millones de años. Cuando una pequeña masa de materia y energía concentrada, ¿no? Tan pequeña como una pequeña pelotita o una canica, explota, la teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿sí? Un segundo después de esa explosión se comenzaron a formar los primeros átomos que forman a la materia. Después de 1.000 millones de años se comenzaron a formar las primeras galaxias. Pasaron 5.000 millones de años y se formaron las galaxias que en la actualidad existen. Pasaron ya 14.000 millones de años y tenemos el universo tal y como lo conocemos hasta el momento. Una de las teorías más estudiadas y más aceptadas es la teoría del Big Bang. Existen diferentes teorías que explican el origen del universo y la más aceptada es la expuesta por el físico ruso George Gamow en 1948, conocida como la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Según esta teoría, hace millones de años solo había en el espacio una bola llamada huevo cósmico, ¿no? Una estructura pequeña, donde toda la materia y la energía estaban muy concentradas y sometidas a altísimas temperaturas. Se presume que aproximadamente hace 14.000 millones de años, esa bola explotó y la materia salió expulsada en forma de gas y polvo, que al enfriarse y condensarse dio origen a las primeras estrellas. Estas al agruparse formaron las galaxias. Al condensarse los gases que giraban en torno a las estrellas se originaron los planetas y sus satélites. Desde entonces el universo continúa en expansión, es decir, las galaxias se van alejando unas de otras. Las radiaciones cósmicas detectables en todo el universo serían residuos de dicha gran explosión. Algunos científicos piensan que el universo continuará su expansión para siempre, mientras que otros creen que se expandirá hasta cierto punto y luego comenzará a contraerse hasta convertirse en una nueva bola que volverá a explotar y así se repetirá el ciclo. Es cuestión de otras teorías. Algo a tener en cuenta. Los objetos, por ejemplo acá tenemos galaxias, emiten movimientos vibratorios llamados ondas mientras estos se mueven. Si se acerca el objeto que produce la onda, ésta se comprime, es decir, la onda se hace más chica, ¿no? La onda corta. Pero si el objeto se aleja, la onda se estira. Esa es una onda larga. Los estudios revelan que las galaxias se están alejando. De acuerdo con ello, las ondas que emiten son cortas o largas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una galaxia que está emitiendo, en este caso, ondas cortas, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos acá, por ejemplo, una onda corta, ¿no? ¿Qué me están diciendo, por ejemplo, que una galaxia está emitiendo una onda corta? Que se está acercando. Y si una galaxia emite una onda larga, me indica que se está alejando. No es una forma de estudiar justamente las galaxias en el universo. Teoría del universo pulsante, ¿no? Como un complemento a lo que sería el Big Bang. Esta teoría plantea que el universo se encuentra en constante movimiento y cambio. Sin embargo, mientras que la teoría del Big Bang afirma que el universo continúa expandiéndose desde su creación, la teoría del universo pulsante plantea que éste se expande y se contrae en ciclos de miles de millones de años. O sea, es algo repetitivo. Así nuestro universo sería el último de muchos surgidos en el pasado, luego de sucesivas explosiones y contracciones. El final de nuestro universo estaría determinado por la potente fuerza de atracción que llevará a que el universo se destruya. Este fenómeno se conoce en el mundo científico como el Big Crunch. Marcaría el fin de nuestro universo y el nacimiento de otro nuevo. La teoría plantea que esto ocurrirá dentro de 150.000 millones de años, ¿no? Entonces, según la teoría del universo pulsante, el Big Bang hace, ¿no es cierto?, que toda la materia y energía se vaya separando. Va a llegar a una máxima expansión en donde, por la fuerza de gravedad, se van nuevamente a unir, se van a contraer, originando nuevamente a un otro universo que nuevamente explotará y sucesivamente, ¿no es cierto?, se contraerá para formar nuevos universos, ¿no?
Eso más o menos en periodos casi de 150.000 millones de años. Teoría del universo estacionario. Esta teoría, planteada por el científico Fred Hoyle a mediados del siglo XX, sostiene que el universo no tiene principio ni fin, y que este no comenzó como una gran explosión, ni se contraerá hasta colapsar para volver a nacer con otra gran explosión. Sostiene que el aspecto del universo ha sido siempre el mismo y no ha cambiado a lo largo del tiempo. Para explicar el hecho de que el universo se está expandiendo, los científicos que apoyan esta teoría sostienen que el aspecto del cosmos no variará, porque el espacio dejado por las galaxias que se alejan es ocupado por nuevos conglomerados que van surgiendo por la condensación de la materia, creada continuamente a partir de la nada, ¿no? Esa es otra teoría. Bueno, entonces hablemos del universo. El universo es un espacio inmenso y frío, que abarca todo lo que existe desde un átomo hasta las grandes galaxias. Apenas hace 150 años el ser humano dispone de instrumentos para poder explorarlo, ¿no? Por ejemplo, telescopios de gran potencia, como el telescopio Hubble que está, ¿no es cierto?, orbitando alrededor de la Tierra. Los astrónomos no saben con certeza cómo es su forma, pero se supone que es esférico y que no tiene final. Componentes del universo. El universo está formado por galaxias. Acá podemos observar, ¿no es cierto?, varias galaxias, ¿no? Y acá tenemos una galaxia más grande. Está formado por galaxias que están separadas entre sí por enormes distancias. El espacio entre ellas está vacío. Existen miles de millones de galaxias que no están repartidas uniformemente, sino que forman grumos llamados cúmulos, ¿no? Cuando se agrupan forman cúmulos de galaxias. Nuestra galaxia, donde nos encontramos, se denomina Vía Láctea y forma parte del cúmulo de Virgo, ¿no?, que es un conjunto de galaxias. Pertenecen al grupo de galaxias espirales por la forma que tienen en espiral, porque tiene un núcleo central y brazos en espiral. Bueno, de ahí se denominan galaxias en espiral. Lógicamente, en esta Vía Láctea se encuentra nuestro sistema solar, y ahí se encuentra nuestro Sol con los planetas que conocemos de nuestro sistema solar. Las galaxias están formadas por estrellas, ¿no? Vale decir, en una galaxia encontramos miles, millones de estrellas. Una galaxia puede contener entre 100.000 a 500.000 millones de estrellas, cuya explosión origina nubes de polvo y gas sin forma definida llamadas nebulosas. Entonces una galaxia, ¿no es cierto?, en forma de polvo y gas se denomina nebulosa, ¿no? Y ahí se van a originar sus estrellas que la conforman. La altísima temperatura del interior de las estrellas las va a hacer brillar, ¿no?, como en el caso de nuestro Sol o las que vemos en el cielo en las noches. Pues emiten luz y calor, se refiere a las estrellas. Nuestra estrella es el Sol y se encuentra en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, como hemos visto en este dibujo. Miren, acá tenemos nuestra Vía Láctea, uno de sus brazos en espiral, y ahí se encuentra nuestro sistema solar. Lógicamente existen diferentes tipos de galaxias, ¿no? Hay algunas que tienen forma de espiral, como la Vía Láctea, otras en forma de espiral en barra, otras tienen una forma elíptica y otras son irregulares. A pesar de ser 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, el Sol es una estrella pequeña comparada con otras estrellas que pueden estar, ¿no es cierto?, en nuestra galaxia o en el universo. Su color es amarillo y nos indica que no es una estrella joven, sino que está a mitad de su ciclo de vida. Se calcula que el Sol tiene unos 5.000 millones de años de antigüedad y que su vida terminará aproximadamente dentro de otros 5.000 millones de años, ¿no? Entonces tiene prácticamente un destino nuestro Sol. Muchas estrellas poseen planetas que giran a su alrededor formando sistemas planetarios. El nuestro es el denominado sistema solar. Es importante conocer el color, la temperatura y el tamaño de las estrellas. A simple vista se pueden ver distintos colores de las estrellas que reflejan diferencias de temperatura. Las estrellas de color violeta son las más calientes que las azules. Estas son más calientes aún que las blancas. Luego siguen las amarillas, que son menos calientes que las blancas, pero más que las rojas. Por otra parte, de acuerdo con sus dimensiones, las estrellas son supergigantes, gigantes, medianas, pequeñas e incluso enanas. Las dos características se combinan para identificar estrellas, por ejemplo, gigantes rojas, enanas blancas.
Las estrellas más grandes son las menos masivas o densas, porque en realidad los gases se expanden o inflan a la estrella, y las que son más pequeñas, en cambio, son muy densas, son muy pesadas. Está concentrada ahí la masa de esa estrella. Bueno, acá en el dibujo tenemos, miren, diferentes estrellas con diferentes colores, ¿no? Mientras más se acerca al color violeta al azul, la estrella va a tener más temperatura. Por ejemplo, acá dice 20.000 grados Celsius. Y mientras más roja se haga, naranja, roja, la temperatura es menor, 3.000 grados Celsius, ¿no? Por ejemplo, nuestro Sol está más o menos entre blanco y amarillo, ¿no? Entre los 10.000 o 6.000 grados Celsius de temperatura en su superficie. Evolución de las estrellas. Toda estrella surge de una nebulosa, como se observa acá en A y en B. En un momento dado, dentro de ella se forman, por una fuerza gravitatoria, una nube de gas llamada una protoestrella, como en el caso de dos, miren, tanto en A y en B. Cuando la temperatura aumenta, esa nube comienza los procesos de fusión que dan origen a una estrella. Acá ya tenemos una estrella en 3B, tanto para A como para B. Las transformaciones que se producen en una estrella hasta su muerte dependen de su masa inicial. Y entonces acá vamos a ver la masa inicial de las estrellas. Por ejemplo, en caso de A, la masa pequeña evoluciona como gigante roja. Acá lo podemos ver, ¿no? Esta es una gigante roja. De ahí se transforma en una nebulosa y al final termina convirtiéndose en una enana blanca y de ahí en una enana negra, ¿no? Es cuando la masa es pequeña. Pero ¿qué pasaría si la estrella tiene una masa más grande? Entonces, esta evoluciona, ¿no es cierto?, como una supergigante, como lo vemos acá, y termina explotando como una supernova. Y de ahí se forman las estrellas de neutrones y al final se convierte en un agujero negro. Algunos planetas que también se encuentran en el universo poseen satélites que giran alrededor del planeta, como el caso de la Luna, ¿no?, en nuestro planeta Tierra. Todos los planetas, excepto Mercurio y Venus en nuestro sistema solar, tienen satélites, excepto justamente Mercurio y Venus. Ellos no tienen satélites, ¿no? Por ejemplo, la Luna tiene un satélite. Perdón, la Tierra tiene un satélite que se llama la Luna. Tamaños y distancias en el universo. La Tierra, bueno, como somos seres pequeños, nos parece muy grande, ¿no? Pero existen cosas mucho más grandes en el universo. Sin embargo, en comparación con el Sol, nuestro planeta es diminuto. El Sol, a su vez, no es más que una de las muchísimas estrellas que forman la Vía Láctea. Existen muchas más grandes. Se calcula que en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Y están separadas por las distancias que son enormes. Si redujéramos el tamaño del Sol, imagínense, al de un garbanzo, ¿no? Bien pequeñito. Ese sería nuestro Sol, ¿no? Para tener una idea. La estrella más cercana sería otro garbanzo que está situado más o menos a 540 kilómetros, ¿no? Pero si lo ponemos al tamaño real, imagínense, la distancia va a ser mucho mayor todavía, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el Sol tendría un tamaño de un garbanzo, como para poner ejemplo, ¿no? No podríamos distinguir la Tierra a simple vista porque sería más pequeña, sería por ejemplo una mota de polvo situada a más de 2 metros de nuestro garbanzo, que sería el Sol, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿eh? La Vía Láctea estaría formada entonces por 100.000 millones de garbanzos, que serían las estrellas, ¿no?, que la forman, repartidos en un círculo más o menos de 7 millones de kilómetros de radio, ¿no? Es algo muy difícil de imaginar. O sea, las distancias en el universo son muy pero muy grandes, ¿no? Y nosotros somos muy pero muy pequeños para esas distancias. Por eso se emplea unidades en astronomía. Una de ellas son las unidades astronómicas y otras empleadas son las denominadas años luz, como para poder entender mejor, ¿no es cierto?, las distancias en el universo. ¿Qué es la unidad astronómica? Es la distancia de la Tierra al Sol, que consta de 150 millones de kilómetros. Por ejemplo, Mercurio está a 0,4 unidades astronómicas del Sol, Marte está aproximadamente a 1,5 unidades astronómicas del Sol, la Tierra sería una unidad astronómica del Sol, ¿no? En el caso de Plutón estaría a 39,4 unidades astronómicas del Sol. Entonces, la unidad astronómica es la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, ¿no? Estamos hablando de que son 150 millones de kilómetros. Otra unidad que se emplea son los denominados años luz. Seguramente has escuchado de los años luz. Es la distancia que corre la luz en un año. Para tener una idea, por ejemplo, la luz, por ejemplo, corre a unos
300.000 kilómetros en un segundo nada más. En un año, la luz a esa velocidad estaría recorriendo unos 9 billones y medio de kilómetros, ¿no? Es una distancia muy, pero muy amplia. Entonces se emplea bastante estas dos unidades, la unidad astronómica o los años luz, para distinguir distancias muy largas, ¿no es cierto?, en el universo. La luz del Sol tarda tan solo 8 minutos y 20 segundos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros. O sea, mientras el Sol manda un rayo de luz a nuestro planeta, lo hace en un tiempo de 8 minutos con 20 segundos. La estrella más próxima al Sol se denomina Alfa Centauro. Está situada aproximadamente a unos 4 años luz, ¿no? O sea, para llegar a esa estrella, viajando a la velocidad de la luz, nos demoraremos 4 años. Significa una distancia muy enorme. Betelgeuse es una estrella que se encuentra a más de 500 años luz de nosotros. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas comparaciones, ¿no?, de las distancias en unidades astronómicas y en horas luz, por ejemplo, del Sol a determinado planeta, ¿no? Por ejemplo, Mercurio, Tierra, Júpiter, Saturno, en ese orden estamos viendo que el que está el último está más alejado del Sol. Por lo tanto, las distancias son mayores, ¿no? Mercurio está más cerca, las distancias son menores. El tiempo en el espacio. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, ¿no? Es una cantidad muy apreciable. La luz tarda en cruzarla aproximadamente 100.000 años, ¿no?, de irse de un extremo de nuestra galaxia al otro extremo. Puede que alguna de las estrellas que estamos viendo en la noche, por ejemplo, ¿no?, si tú te pones a ver una estrella en la noche, en realidad ya no existan ya. ¿Pero por qué lo llegas a ver? Porque mientras llega a tus ojos la luz de esa estrella, han pasado miles o millones de años. Por eso es que puedes ver a esa estrella, pero posiblemente ya esa estrella no esté, ¿no es cierto?, viva, haya desaparecido. Existe esa posibilidad. En 1054 el astrónomo chino Yang Weite observó la explosión de una estrella. Hoy sabemos que esa estrella, de que ahora solo queda una nube de polvo y gas llamada nebulosa del Cangrejo, estaba aproximadamente a 2000 años luz. O sea, ¿qué significa eso? Que esa persona vio la explosión de esa estrella, y esa estrella, ¿no es cierto?, había explosionado hace 2000 años, ¿no? Porque estamos hablando de una distancia de 2000 años luz. El sistema solar. El sistema solar es un sistema planetario que forma parte de la Vía Láctea. Se ubica en un punto de los brazos espirales de la Vía Láctea, conocido como el brazo de Orión. Se compone de una estrella principal, que es el Sol, y un conjunto de cuerpos celestes que son sus planetas, ¿no? De hecho, que los planetas, la mayoría de ellos tienen sus lunas. Algunos tienen más de una luna, otros no tienen lunas, ¿no? Podemos encontrar otras cosas en el sistema solar, como asteroides, por ejemplo, cometas. Origen del sistema solar. La hipótesis de las mareas. Plantea que una estrella intrusa pasó cerca del Sol y su atracción gravitacional le arrancó fragmentos que dieron origen a los planetas. Muchos científicos dudan de esta hipótesis, porque según ellos es poco probable que alguna estrella se acerque al Sol, y si se acercara, no lograría que la materia arrancada quedaría en órbita, sino que retornaría esta al Sol. Hipótesis nebular de la nebulosa. Sostiene que hace aproximadamente 4.700 millones de años, más o menos 5.000 millones de años, algunos autores dicen, el sistema solar se formó a partir de una gran nube giratoria de gas y polvo interestelar, conocida como nebulosa, como observamos en esta parte del dibujo. Los procesos de contracción gravitatoria y otros procesos comenzaron a originar el Sol, ¿no? Esas partículas comenzaron a unirse y comenzaron a formar un protosol, por ejemplo. Luego el enorme calor producido por el Sol hizo que a su alrededor se formaran remolinos, que al girar atraían partículas cercanas. Y esas partículas cercanas comenzaron a dar origen a los planetas. Finalmente los vientos espaciales, o los vientos solares, barrieron los restos de nebulosa y quedó originado nuestro sistema solar. Más o menos podemos resumir la teoría nebular de la siguiente manera. Primero, una enorme nube de gas y polvo cósmico comienza a contraerse, como se observa acá. A medida que la nube se contrae, aumenta su velocidad de rotación, y la nube se hace plana.
La masa acumulada en el centro genera la fusión del hidrógeno y forma un protosol, un sol primitivo. La nube se fragmenta en remolinos que forman centros de gravedad diferenciados y así comienzan a aparecer los protoplanetas. Los protoplanetas crecen al agregar más materia que los vientos solares dispersan en la nube. Y al final se consolida el sistema solar con sus planetas y con los satélites que pueden tener algunos de ellos. Organización actual del sistema solar. Actualmente el sistema solar está formado por el Sol y se reconocen oficialmente 8 planetas, ¿no? Antiguamente se reconocía un 9º planeta que era Plutón, ¿ya? Pero en la actualidad solamente se reconocen 8. A Plutón lo consideran un planetoide en la actualidad. Hay diversos satélites, miles de asteroides, innumerables cometas y meteoritos, hay gas y polvo interplanetario en nuestro sistema solar. Los planetas son cuerpos celestes que giran alrededor de una estrella, que en el caso de nuestro sistema solar es nuestro Sol. Pueden estar conectados por una capa de gases que se denominan atmósfera, ¿no? Por ejemplo, Mercurio es el único que no tiene atmósfera. Después, el resto de los planetas sí tienen atmósfera. Nuestro sistema solar está compuesto por 8 planetas, ¿no? El más cercano al Sol, el más alejado. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mercurio es el planeta que está más cercano al Sol. Uno pensaría que es el más caliente, no es así, el más caliente es Venus. Ya vamos a ver por qué. No tiene ningún satélite, es decir, no hay ningún cuerpo celeste que gire a su alrededor. Tampoco tiene atmósfera, ¿no? En el caso de Mercurio demora 59 días en girar sobre su propio eje. La Tierra demora un día, ¿no es cierto?, en girar sobre su propio eje. Y en el caso de Mercurio, para girar alrededor del Sol lo hace en 88 días. La Tierra lo hace en 365 días. Venus tiene una atmósfera que está compuesta principalmente por dióxido de carbono y eso retiene el calor. Por eso es el planeta más caliente en el sistema solar, a pesar de que es el segundo, ¿no?, en términos de cercanía al Sol. Curiosamente, gira en sentido contrario a como lo hacen los planetas, ¿no? Si la Tierra tiene una forma de girar igual que el resto de los planetas, entonces Venus lo hace en sentido contrario. La temperatura en Venus puede alcanzar los 477 grados Celsius. Para que Venus dé una vuelta completa sobre su propio eje, recuerden que la Tierra lo hace en un día, Venus lo hace en 243 días. Pero para que dé una vuelta alrededor del Sol, lo hace en 225 días. ¿Ya? Venus, al igual que Mercurio, no poseen satélite. El tercer planeta, la Tierra, donde vivimos, posee un satélite que nosotros le llamamos la Luna y una atmósfera que está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno. Hasta el momento es el único planeta conocido que albergue vida, ¿no? Eso no significa que no pueda haber en otros planetas, es cuestión de que se sigan las investigaciones. La Tierra hemos dicho que para girar sobre su propio eje demora un día, 24 horas, y alrededor del Sol lo hace en 365 días con 6 horas, ¿no? Pero bueno, lo redondeamos, sería 365 días. Marte. Marte tiene dos satélites, llamados Deimos y Phobos, y su atmósfera está compuesta también por dióxido de carbono, pero como está más alejado del Sol, lógicamente es un poquito más frío, ¿no? Pero es el que más se parece a la Tierra en términos de atmósfera. En el caso de Marte, más o menos dura casi 2 años para dar una vuelta completa al Sol. La Tierra lo hace, ¿no es cierto?, en un año, 365 días. En Marte se ha encontrado que tiene casquetes polares también, ¿ya? Y su atmósfera, que principalmente tiene dióxido de carbono, es una atmósfera delgada. Es un planeta seco, frío y con casquetes polares, hemos comentado, ¿no? Se le llama también el planeta rojo porque en su superficie se encuentran, ¿no es cierto?, gran cantidad de óxidos de hierro que le dan ese color. Los 4 primeros planetas que hemos mencionado, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son planetas rocosos. Los 4 planetas que siguen, que están después, ¿no es cierto?, de un cinturón de asteroides, son planetas gaseosos. Comenzamos con Júpiter, es el planeta más grande de todo nuestro sistema solar y posee aproximadamente 63 satélites. Este planeta tiene anillos, pero no se observan desde la Tierra con facilidad. Júpiter, para dar una vuelta sobre su propio eje demora 10 horas, ¿no? Más rápido que la Tierra en ese sentido. Y para dar una vuelta al Sol aproximadamente demora 12 años.
En el caso de Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Tiene 33 lunas realmente. ¿Ya? Y tiene también el sistema de anillos que es característico, que se puede visualizar, ¿no es cierto?, mediante telescopios convencionales en nuestro planeta, que está formado por polvo y fragmentos de rocas. Para girar sobre su propio eje demora también 10 horas, como en el caso de Júpiter, y lo hace el giro alrededor del Sol aproximadamente en 29 años, ¿no? O sea, mucho más que la Tierra, mucho más que Júpiter, porque está más alejado, lógicamente. En el caso de Urano, posee 27 satélites y un sistema de anillos que no son visibles así con cualquier telescopio. ¿Qué podemos decir más de Urano? Bueno, este es el séptimo planeta, es el tercero más grande del sistema solar. Tiene un eje inclinado, miren, a diferencia de la Tierra, que casi su eje es vertical, ¿no? Y otros planetas. Este de acá es inclinado, y bastante. Demora, ¿no es cierto?, para girar sobre su propio eje 18 horas y para girar alrededor del Sol 84 años. Bueno, el planeta más alejado ahora es Neptuno. Tiene 13 satélites realmente a su alrededor. Demora 19 horas en girar sobre su propio eje y alrededor del Sol demora 165 años. Veamos el caso de Eris y Plutón. Recuerda que Plutón antiguamente se le consideraba un planeta, ¿ya? Son los pequeños del sistema solar. Eris y Plutón son catalogados actualmente como planetoides o planetas enanos. Plutón es casi 5 veces más pequeño que la Tierra, ¿no? Por eso, mira, imagínate. Entonces, por eso ha dejado de ser catalogado como un planeta. Y su órbita es tan excéntrica que en ocasiones se encuentra más cerca del Sol que incluso Neptuno. Dura 6 días terrestres en dar una vuelta sobre su propio eje y aproximadamente 248 años en girar alrededor del Sol. Eris es un poco más grande que Plutón y es uno de los cuerpos que más refleja la radiación en todo el sistema solar, lo que podría explicarse por el metano helado que se encuentra en su superficie. ¿Qué son los satélites? Son cuerpos celestes que orbitan alrededor de los planetas. Recuerda que hay algunos planetas que no poseen satélites y la mayoría en nuestro sistema solar sí los posee. ¿Qué son los asteroides? Son cuerpos celestes más pequeños que los planetas y giran también alrededor del Sol. Los cometas son cuerpos celestes sólidos que describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Y los meteoritos son cuerpos relativamente pequeños que orbitan también alrededor del Sol y llegan a la superficie de la Tierra, debido a que alcanzan a llegar a la Tierra en su atmósfera, se desintegran, ¿no? Y se observan como estrellas fugaces. Ya recuerda que el Sol es la estrella de nuestro sistema solar. Recuerda que las estrellas son cuerpos celestes que tienen propia luz, alrededor de los cuales giran los planetas, y están formadas por esferas de gases compuestas. Las estrellas, básicamente en su composición tienen hidrógeno y helio, que se están quemando, ¿no? En su interior se producen reacciones químicas que liberan grandes cantidades de energía y luz. La estrella entonces de nuestro sistema solar es el Sol, y si no hubiese Sol, imagínate cómo sería la vida en nuestro planeta, totalmente imposible. Actividad. Experimento para simular la teoría de la gran explosión. Materiales. Necesitamos un globo de color claro, rotuladores, pueden ser plumones o lapiceros, y una cinta métrica, ¿no? Un metro que le llamamos nosotros. Procedimiento. Vamos a inflar un globo de color claro. El globo parcialmente inflado representa nuestro universo. No lo vamos a inflar totalmente, sino parcialmente. Supongamos que existen muchas galaxias en el universo. Pide a alguien que sostenga la boca del globo cerrada para que no se desinfle, o enróllala y utiliza una pinza para mantenerla cerrada. La cosa es que no se escape el aire. Dibuja con el plumón indeleble unos puntos negros, ¿no? Pueden ser galaxias separadas o pueden, ¿no?, para representar las distintas galaxias que se encuentran en el universo, considerando que las distancias entre ellas lógicamente va a ser diferente, ¿no? Hay galaxias que están más cerca y otras que están más separadas. Con la cinta métrica mide las distancias entre dos de estos puntos negros escogidos, que son las galaxias, y anota tus resultados. Entonces tienes que coger un par de galaxias y vas a medir las distancias entre ellas. Cuando el globo no esté muy inflado, lógicamente las distancias van a ser cortas, y a medida que se inflan más el globo, las distancias se van a alargar. Infla el globo
según se te indica en la tabla para representar la expansión del universo, y vuelve a medir la distancia entre las galaxias. Registra las medidas entre las dos galaxias escogidas para la tabla. Observarás que cada vez que el globo se infle más, las galaxias que hemos representado también se van a alejar, generando nuevas distancias entre ellas, ¿no? Recuerda que el Big Bang todavía su efecto se sigue dando y eso produce la separación de las galaxias, ¿no? Acá te proponemos una tabla, por ejemplo, el globo poco inflado. Vas a medir entre dos galaxias que tú puedas escoger una distancia en centímetros. Vas a realizar 3 sopladas más en el globo y vas a medir nuevamente la distancia. 6 sopladas, 9 sopladas más, 12, 15, de 3 en 3, ¿no? Y vas a medir las distancias de entre esas dos galaxias en centímetros para que veas si está variando o no. Recuerda representar esta experiencia como un informe de indagación. Por lo tanto, tiene que tener tu título de indagación, la justificación de la indagación, tu pregunta de indagación, tu hipótesis científica de trabajo, el diseño de estrategias, la generación y registro de datos, análisis y conclusión y la evaluación de tu proceso de indagación. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.